encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Hemos recibido una comunicación de la diputada señora doña Marta Bravo, que nos acompaña, por lo cual informe que retira su patrocinio al proyecto que modifica diversos cuerpos legales para permitir a personas extranjeras realizar operaciones financieras en Chile. Ya. Una comunicación de la Cámara de Diputados, mediante la cual nos señala que tomó conocimiento de la nota enviada por la señora Marta Bravo Salinas. Una nota del señor ministro de Economía, señor Nicolás Grau, mediante la cual envía a la Secretaría y los integrantes de la Comisión el informe de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, impacto proyectado en tiempo de tramitación del proyecto tipo. Esto es un compromiso que él adquirió en la sesión de la semana pasada, a una petición del diputado señor Matheson. Hemos recibido un informe de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, particularmente la señora Fabiola Cabrera, experiencias internacionales sobre reforma en el ámbito de la permisología, particularmente Canadá, Estados Unidos, Singapur, Malasia, Perú y Rumania. Hemos recibido también un correo electrónico de la Confederación de la Producción y del Comercio del señor Ricardo Mewes, presidente de la CPC, quien solicita audiencia en la comisión en el marco del mismo proyecto, por el 16.566. En los mismos términos, una nota del presidente ejecutivo del Consejo Minero, señor Joaquín Vilarino, solicita audiencia para dar a conocer y poner ante la comisión la visión del gremio en dicho proyecto. Y finalmente, señor presidente, me permite informar la justificación de la honorable diputada señora Flor Weiss durante los días 11 de marzo a 13 de marzo por encontrarse en misión oficial con aviso de salida del país, artículo 37 del reglamento. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra en varios. Diputado La Carrera. Presidente, como vamos a interrumpir en un ratito, no sé si usted tiene contemplado que podríamos hacer la votación de la renuncia y de la mesa ahora, Sí, aprovechando no, es que ¿sí? ahora, después de. Ahora viene. Ahora corresponde, no se preocupe. Ahora corresponde. No, 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 no. Ahora corresponde. Bien, sobre la lectura, ¿usted le da el tiempo de cuándo van a ser invitados los de la... Sí, ¿Sí? gracias, presidente, por su pregunta. Hemos recibido una serie de solicitudes de audiencia. Claudia ha construido un archivo respecto a las solicitudes de audiencia. Le puedo comentar que además de la audiencia del día de hoy, tenemos pendiente para la próxima semana CPC, Ujú. Cámara de Comercio de Santiago y Consejo Minero creo que está solicitando una fecha Ok, diferente, pero hemos recibido varias, Libertad y Desarrollo también, perfecto. Ok, no ha ido usted solicitando, se lo ve. y probablemente, no sé si usted No, lo ven con el eh, presidente. usted me incluirá al respecto, pero existen audiencias solicitadas tanto las de hoy como la próxima semana y las Bien, siguientes. ¿cómo hacemos el tema? ¿Mano Sí. alzada? Nada más. Corresponde, presidente, por ser la sesión ordinaria inmediatamente siguiente a su renuncia de la semana pasada, yo consulte a la comisión si acepta o no acepta su renuncia. Bien, Por lo tanto, si usted me permite, ¿hay unanimidad para aceptar la renuncia del señor Mellado? No hay unanimidad, señor presidente, entonces entonces, corresponde votar. votar en la próxima sesión ordinaria, que sería el próximo martes, salvo que exista unanimidad para que esa No votemos de elección inmediato. sea hoy día, pero requiere Sí, unanimidad. No. ¿Hay unanimidad para votar hoy día? No hay unanimidad, señor presidente. Corresponde que en la próxima sesión ordinaria, no antes de 45 horas, se vote la presidencia. Usted sigue siendo presidente. o sea, se vota mi renuncia. No, la renuncia. Ah, tiene Claro que razón. hay que votar la renuncia. No, sí, 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 sí. No hay unanimidad, tiene que votar la Hay que renuncia. votar la Sí. renuncia. ¿Quiénes aceptan la renuncia del presidente? Levanten la mano, por favor. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¿Quiénes rechazan la renuncia? Uno, dos, tres, cuatro. Votación, Cinco. cinco. Aceptada la renuncia, cinco. No, por revés. Ah, rechazada. Rechazada la renuncia, cinco, cuatro, señor presidente. Sigue siendo usted el presidente. Y no hay elección. Bueno, bueno, yo cumplí con el compromiso político de colocar la renuncia. Yo
seguiremos empujando entonces. Muchas gracias a todos. Seguiremos entonces empujando los proyectos de ley. Secretario, ¿qué viene ahora? Rechazada la renuncia, se informará a la presidencia y al ministerio. Está don Nicolás aquí, pero le haremos llegar el oficio señalando que el señor Mellado sigue siendo el presidente de la comisión. Eso es lo que corresponde. Señor presidente, tenemos en primer lugar invitado a don Rafael Bergoín. Sí, diputado. Sí, coloque. Sí, es que estuve viendo la minuta que, supongo que esa es la minuta que enviaron del ministerio acerca de lo que plantearon en cuanto a la reducción de tiempo de los permisos. Y aquí solo se especifican 6 tipos de permisos de grandes obras, pero no la totalidad de ellos. Entonces yo le pediría al ministro que envíe la minuta completa, son 45 páginas, que nos especifica la totalidad de los permisos que él expuso en la sesión pasada y antepasada. Esos son los permisos que en las 50 páginas, ¿eso así? Así, por favor, ministro. Sí, por su intermedio, presidente, ¿puedo explicar de qué se trata esa minuta? Lo que hace esa minuta es que toma, si recuerdo bien, 7 proyectos tipo, ¿eh? Por ejemplo, una desaladora, por ejemplo, una gran obra, una gran inversión minera, por ejemplo, una producción en un local comercial en una comuna, ¿eh? Y lo que hace es que para cada uno de ellos, si ustedes la leen, van a ver que eh, señala cuál es el proyecto que se está considerando, señala cuál es la cantidad de permisos que debiera abordar este proyecto, identifica una ruta crítica para el proyecto, y esta ruta crítica involucra, por ejemplo, en algunos casos 12 permisos, 10 permisos, que son los que realmente explican que el proyecto se demore los 4 años, los 3 años, los 2 años, lo que sea que allí salga, y después explica cómo este proyecto de ley reduciría cada uno de estos permisos de la ruta crítica, ¿eh? Y a partir de eso, entonces se justifica esa reducción de tiempo que se muestra en la tabla que les señalé alguna vez. Entonces, es una descripción, yo no creo honestamente que se haya tenido una descripción más completa del efecto que puede tener un proyecto ley en proyectos de inversión específicos como la que está mostrada allí. Si hay alguna duda, por supuesto, nuestros equipos técnicos están totalmente disponibles a juntarse con quien tenga esas dudas para poder aclarar todo lo que allí se plantea. La minuta no es una descripción del efecto de cada una de las medidas de la ley. La minuta es una descripción del efecto del proyecto de ley sobre cada uno de estos proyectos de inversión que se revisan. Y por eso que solo ve el efecto del proyecto de ley en los permisos que son parte de la ruta crítica de cada uno de estos proyectos de inversión. Pero cualquier duda que exista, presidente, por su intermedio, muy disponible a contestarla. Diputado Matías. Lo que pasa es que en la exposición del ministro se especificaba mayor número o tipologías de proyectos. O sea, se supone que se tiene estudiado la reducción de plazos para cada uno de esos proyectos. En la minuta que envió no hay ningún pequeño proyecto. Y una de las principales preocupaciones del diputado Ulloa, que estaba aquí presente en la sesión pasada, la diputada Cid, el diputado Hernales y la mía, es justamente algunos pequeños proyectos o cómo afecta este proyecto de ley en la reducción de tiempos de los pequeños y medianos empresarios. Así es. Y aquí se especifican solamente grandes obras. Perfecto. Pero, sí, diputado Matison, yo terminando la sesión, antes de terminar la sesión, vamos a enviar el listado de los asesores a Economía para que comiencen la mesa técnica, digamos, que creo que es importante, digamos, hacerlo. Sí. Sí, en la minuta, presidente, por su intermedio, el punto G de la minuta, que se llama Local de Elaboración de Alimentos con Consumo con Ampliación, que va de la página 25 a la página 28, es el proyecto PYME, que se reduce de 8 meses a 2 meses y medio, que está estipulado en la tabla. Por lo tanto, todos los proyectos que están en esa tabla están bien recogidos en este documento. Lo que pasa es que es la última parte del documento, es el último proyecto que se revisa. Se llama
local de elaboración de alimentos con consumo con ampliación, página 25. Bien, tenemos invitados e invitadas de lujo, perdón, presidente, perdón, sí, sí. Muy breve, presidente, en puntos varios. No, yo quisiera traer a esta comisión una noticia que aparece en distintos medios de comunicación fuera de este proyecto, ¿no? Pero que tiene relación con el turismo. Y aquí hay una noticia de hoy día donde hay una denuncia donde un taxista habría cobrado casi 7 millones de pesos a una turista de un viaje en Santiago. Entonces, esto evidentemente merece. Entonces, esto yo entiendo que se están recabando antecedentes, quisiera así traerlo porque esto es una situación que se viene al aeropuerto día a día, donde hay personas que van y cobran lo que quieren por hacer estos traslados. No solo existe este tipo de acciones, sino que también hay arriendo de autos de manera informal al aeropuerto. Y yo creo que es algo que, si bien transportes quien fiscaliza, es algo que se cruza justamente también con esta comisión. Así que pongo a disposición de la mesa a ver cómo podemos abordar justamente este tipo de temáticas, porque yo creo que más allá de este caso puntual que se está investigando, que hoy día salen los medios de comunicación, yo creo que algo que tenemos que abordar, yo creo darle un corte a esta situación que se vive en el aeropuerto con los turistas que nos visitan. Tiene razón, diputado, porque hay dos embajadas, la norteamericana y la Gran Bretaña, que han a sus viajeros, digamos, los han advertido, no solo eso, sino que también de los robos en el aeropuerto. Lo tomaremos, secretario, para ver cuándo podemos hacer una sesión especial para tratar este tema. Diputada, tiene la palabra. No sé si- Gracias, presidente. Solo recordar también para complementar lo que señaló el diputado Bernales, es que en el aeropuerto hay una concesión, porque todavía se está ampliando el aeropuerto y está a cargo de concesiones. Y ahí hay un inspector fiscal. Entonces acá también es importante en el momento oportuno cuando se decía que veamos esta situación también. Se invite a la dirección, al director de concesiones y también, no sé, a ellos verán, pero es lo mejor también el inspector fiscal, no sé, los que están ahí a cargo y son responsables del aeropuerto. Diputada, sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, ya que se tocó el tema en términos de turismo y lo que es la llegada al aeropuerto, a título personal, no como turista, pero sí me toca viajar toda la semana. Y la verdad que hay cosas bien precarias en todo lo que tiene que ver con el aeropuerto y creo que es un tema a tratar con concesiones, desde los baños, la disponibilidad de los baños, la limpieza de los baños, la seguridad que hablábamos recién de los taxistas. Cuando tú te bajas y vas en la salida, la cantidad de gente que te aborda para ofrecerte un taxi en otras condiciones que no sean los que están formalizados en el aeropuerto. Yo creo que son muchas cosas que se tienen que abordar en esa conversación con el director de concesiones porque, bueno, la verdad que es bastante incómodo para la gente que usa el aeropuerto y que hoy día, con todas estas medidas low cost, la mayoría de la gente está viajando en avión. Además, Chile es un país largo, extenso, y la verdad que mucha gente hace los esfuerzos para viajar en avión también por el tema de la distancia. Yo creo que es un tema que se debe analizar y presentar también con concesiones. Ok, ok. Gracias, diputado. Bien, como digo, tenemos interesantes invitados e invitadas. Eh, por razones de tiempo, ellos no van a poder contestar nuestras preguntas, van a poder exponer e irse. Don Ignacio Briones y Rafael Bergüen están online los dos y tienen tiempo, el tiempo. Ah, no, todavía no. No, todavía no, todavía no. Por lo tanto, partimos por don Ignacio Briones. ¿Estás ahí, Ignacio? Buenas tardes, presidente. Hola, gusto saludarte. Gusto saludarlo. Muchas gracias a la comisión por la invitación. Aprovecho de saludar al ministro que lo vi ahí y por supuesto a los diputados y diputadas. Un placer estar Adelante. ahí con ustedes. Voy a Adelante. compartir la pantalla si se puede, me puede habilitar la función. Sí, está autorizado. Ahora sí. Ahí está, Ahora perfecto. sí que sí. ¿Se ve, presidente? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Adelante. ¿Cuánto tiempo tengo para no abusar de vuestro tiempo? 15 minutos.
15 minutos, perfecto. Bueno, agradezco nuevamente la invitación para comentar este proyecto de ley de marco de autorizaciones sectoriales que ustedes están analizando y que presentó el Ministerio de Economía. Entonces, déjenme hacer 3 puntos. El primero es más general, refiriéndome a la permisología sin tratar de ser peyorativo en Chile, y plantear que es una agenda fundamental por distintas razones que voy a abordar. Segundo, es entrar al proyecto de ley, describirlo someramente, un proyecto extenso, así que no voy a entrar en los detalles. Y el tercer punto es referirme a lo que me parece bueno, lo que es dudoso, que requiere ser clarificado y lo que creo que es pendiente dentro de este proyecto importante que ustedes están analizando. Lo primero es decir que la permisología en Chile me parece que es una agenda fundamental, así lo he planteado antes muchas veces, porque tenemos harta evidencia, y aquí la Comisión Nacional de Productividad, con su presidente Rafael Berguán, a quien saludo, se ha cansado, digamos, de entregar evidencia que nos muestra que tenemos un problema en materia de complejidad de permiso. De hecho, cuando uno ve la evidencia comparada con la OCDE, se encuentra que Chile en términos de complejidad de los procedimientos regulatorios está muy mal, ¿ah? Y esta comparación nos deberá alertar de que aquí tenemos un problema. Antes de seguir, presidente, y me parece que esto es importante, porque cada vez que uno aborda la idea de tener un ecosistema de permisos más simple, más coordinado, que acorte los tiempos de tramitación como busca este proyecto, algunos plantean que esto implica desregular, ¿ah? Que esto es como una desregulación o a veces bajar estándares. Y yo creo que eso es un mito, ¿ah? No necesariamente es así. De hecho, cuando uno tiene un ecosistema de permisos más simple, más claro, más entendible, la verdad es que puede ser más bien todo lo contrario. Uno fijando un estándar de bienes públicos, ambientales, sociales que quiere proteger, un régimen más sencillo, más coordinado, es más fácil de cumplir, es más fácil de entender y por supuesto facilita la fiscalización. Así que quiero dejar clarificado ese punto, me parece importante porque muchas veces uno escucha esta objeción. Ahora, nuestro ecosistema de permisos es enredado. El Ministerio de Economía ha planteado que hay casi 440 trámites entre permisos, concesiones, certificados y varios más, de los cuales 380 corresponden a permisos sectoriales. Esto para iniciar un proyecto de inversión tipo, ¿no? A su vez, la Comisión Nacional de Productividad, en sendos informes del 2019 y 2023, excelentes informes, quiero felicitarlos como lo he hecho antes, detecta que hay 434 trámites que implican algún grado de intervención por parte del Estado en relación a la aprobación de inversiones. 300 de este monto, de esta cantidad, 309 son permisos, es decir, cuya aprobación es necesaria para invertir, y que son entregados a su vez por 53 organismos distintos. O sea, este es un mapa difícil de navegar. 63 a su vez son permisos críticos que pueden paralizar otros trámites mientras no sean otorgados. Entonces, como se comprenderá, tenemos una maraña que es bastante relevante de poder abordar. A su vez, tenemos plazos, y por lo mismo, que son eternos e insólitos, ¿ah? Todos estos son datos de la Comisión Nacional de Productividad. Un proyecto minero se demora 107 meses en promedio, una planta desaladora 139 meses. Esto es increíble, casi 12 años para algo que deberíamos poner en primer lugar y uno le gustaría que se demorara máximo 2 años, ¿no? Cuando tenemos escasez hídrica. Una planta fotovoltaica, más de 4 años, un proyecto industrial casi 4 años, un centro de distribución en una zona rural, 2 años. Y lo peor, presidente, como ustedes ya saben, es que los plazos efectivos son varias veces mayores que el plazo legal, entre 2 y 3,5 veces el plazo legal, es decir, los plazos no se cumplen, y voy a volver sobre eso después. Y como muestra el Ministerio de Economía, hay casos que son realmente increíbles, que los excesos tienden a ser 4, 5, 6, 7 y hasta 8 veces los plazos legales. O sea que tenemos un problema. Y esto tiene costos varios, ¿no? Tener un ecosistema de permisos enredado, difícil de navegar, largo, y me voy a referir a 3 principales costos. El primero, que se habla poco, es que atenta contra la competencia. Yo escuchaba al inicio que ustedes hablaban o el diputado hablaba de cómo impacta esto a las empresas chicas. Bueno, una pyme, una empresa chica que quiere entrar a competirle al grande, si tiene que pasar por un peregrinar de permisos enredados que nadie entiende que son eternos, bueno, sencillamente se le pone un lomo de toro que a veces es infranqueable, porque las empresas chicas no tienen capital, el tiempo es dinero, y por lo tanto
se ven privados de la posibilidad de entrar a competir a los grandes. Así que efecto en la competencia, número uno. Número dos, efecto en la informalidad. Todos hemos escuchado de emprendedores con ganas, con ideas, con talento, que quieren hacer todo por la vía formal, pero es tanto la tecnología que tienen que sufrir que al final del día terminan en la informalidad, terminan desertando, desistiendo de su proyecto. Así que facilitar los permisos, un ecosistema más amigable también es un fomento a la formalidad que necesitamos como país. Y el tercero, presidente, es decir que la permisología, trámites largos, complicados, inciertos, son un impuesto indirecto a la inversión y podrían dar crecimiento, y son un impuesto alto, como les voy a mostrar enseguida a partir del trabajo que hicimos en la comisión que convocó el Ministerio de Hacienda y que presidió Manuel Marfán. ¿Qué es lo que hicimos en este trabajo? Tratamos de ponerle número a cuánto nos cuesta tener plazos de tramitación excesivamente largos para los principales sectores de inversión de Chile. Son el minero, el industrial, la energía, la infraestructura, obras públicas, el sector inmobiliario, el sector de telecomunicación y tecnología. Y sin entrar a los detalles, si ustedes ven la primera columna, ahí están los plazos de tramitación que nosotros encontramos, en una mezcla de lo que reporta la Comisión Nacional de Productividad, más información que nosotros encontramos analizando proyectos reales de estos distintos sectores. Y el plazo promedio de los proyectos de inversión en Chile es de 6,6 años. Ese es el plazo que encontramos. Es enorme, presidente, es enorme. Y es más, si uno redujera ese plazo de 6,6 años en un tercio, que es el cálculo que hicimos en este estudio, bueno, uno puede expresar ese costo de diferir la entrada en vigencia de un proyecto, puede estimar cuál es el costo económico que eso tiene para el proyecto, y en consecuencia expresar esta permisología, esta tramitación larga, en términos de tasa de impuesto corporativa, para poder llevarlo a una métrica que todos entendamos. Y lo que encontramos, presidente, es que acortar los plazos, estos 6,6 años en promedio, acortarlos en un año, es el equivalente a bajar el impuesto de primera categoría en 1,6 puntos. De lo que se sigue, que si uno lo acortara en un tercio, es decir, en 2,2 años, es equivalente a inyectarle a la economía, a los proyectos de inversión, en términos económicos, una baja del impuesto corporativo de casi 4 puntos. Por eso digo que la permisología es un impuesto a la inversión y es un impuesto alto, alto. A su vez, nosotros estimamos los impactos económicos que esto puede tener, bajar en un tercio los tiempos de trámite en la inversión en Chile para los próximos 10 años. ¿Y qué es lo que encontramos? Que aumentaría la inversión y ese efecto de mayor inversión generaría un impacto de 0,24% de mayor crecimiento anual del PIB. ¿Ya? O sea, es un monto que no cambia el mundo, pero que es significativo, que es relevante. 0,24% mayor crecimiento por este solo hecho, por Dios que importa. Por esa vía, además, se produce un adelantamiento de la recaudación fiscal que puede haber porque los proyectos se inician antes. Y encontramos que en los próximos 10 años esto podría representar 0,27% del PIB anualmente. Esto es algo así como 1.000 millones de dólares por efecto de inversión. Y por efecto de adelantamiento de los proyectos encontramos un efecto similar del orden del 0,32% del PIB anual. Es decir, algo así como 2.000 millones de dólares más en promedio anual en valor presente que tendría el fisco por activar esta palanca. Vamos al proyecto de ley del Ejecutivo. Como les dije, no voy a entrar en los detalles. El proyecto de ley es bastante amplio. Hay 6 grandes temas contenidos en él: una ley marco de autorizaciones sectoriales, la creación de un sistema y servicio para la regulación y evaluación sectorial, instrumentos para la regulación estandarizada, un sistema de información unificado de permisos sectoriales, mecanismos de mejora regulatoria, modificación de otros cuerpos sectoriales, y también hay 37 modificaciones de cuerpos legales importantes al Código de Agua, otros que completan la Dirección General de Agua, se elimina la duplicidad de la revisión de obras de competencia del Servicio Nacional de Geología y Minería y de la DGA. Hay cambios relativos al cierre de faenas e instalaciones mineras y también hay modificaciones al Código Sanitario para suprimir necesidades de informe sanitario para actividades de bajo impacto. Vuelvo aquí a las pymes, alguien que quiere instalar un negocio de restauración, de comida, etcétera,
se aligera esa carga. Voy a lo bueno. Lo bueno del proyecto, estos son datos presentados por el Ministerio de Economía, es que hay una reducción de los tiempos, tanto sectoriales como en términos del impacto total, porque recordemos que los permisos sectoriales son una parte de los permisos, después hay otros, o antes hay otros, sobre todo los que tienen que ver con evaluación ambiental, órdenes de magnitud relevantes, me parece a mí. Y en promedio el Ministerio de Economía nos dice que los tiempos bajarían en torno al 30%, es decir, bastante cercano a ese tercio que yo les hablé. Así que eso es lo bueno, sin duda es bienvenido apuntar en esa dirección. Chile lo necesita, la inversión lo necesita, los emprendedores de todos los tamaños lo necesitan. Ahora, la pregunta, siendo eso lo bueno, amén de la mayor coordinación y disminución de la discrecionalidad, que es un tema relevante además de los tiempos, una primera pregunta que yo haría, le haría al ministro, es si acaso se puede hacer algo más ambicioso que ese 30%. A lo mejor la respuesta es que no, pero sería bueno saber si uno puede ir más allá todavía. Una segunda cuestión muy buena en este proyecto es que la regulación se basa en un criterio de proporcionalidad. Es decir, uno no puede tener una regulación draconiana para proyectos que tienen bajo impacto o bajo riesgo de generar impacto. Uno tiene que distinguir la regulación, hacerla proporcional a los daños esperados, a los efectos adversos o indeseados que se esperen. Y generar este criterio de proporcionalidad es particularmente positivo para empresas más pequeñas, ¿ah? Porque uno no le puede poner el estándar, ¿no es cierto?, de un gran proyecto que puede generar daño, que requiere una serie de permisos más complejos, a una actividad que se espera no tenga esa repercusión. Tercer elemento positivo, a mi juicio al menos, es la idea del silencio administrativo. Esto se inscribe en el marco de la proporcionalidad. No es silencio positivo para todo, pero sí para ciertas cuestiones que si ese silencio positivo se equivoca, bueno, por efecto de la proporcionalidad no genera efectos adversos. Así que me parece positivo avanzar en esa dirección. Me parece positivo también que se incluya la posibilidad de contratar evaluadores externos. Esto ha sido una recomendación de la Comisión Nacional de Productividad porque le da más flexibilidad al servicio, no lo obliga a tener una planta sobredimensionada y en caso que no tenga presupuesto, tener una planta mínima que genere cuellos de botella. Así que me parece muy bien adaptar la demanda de evaluadores al mercado y poder contratar evaluadores certificados, ¿no es cierto?, que tengan un registro como plantea el proyecto. Por último está la creación de este sistema súper, que es una puerta de entrada única para poder ver la ruta de un proyecto inversional, en qué etapa se encuentra, tener esa hoja de ruta de ese proyecto en el tiempo. Por supuesto, esto es una puerta de entrada, no agota la ambición última, que es tener un ecosistema completamente interoperable, ¿no es cierto?, donde todo sea digital y no simplemente uno tenga acceso a mirar cómo, a visualizar, ¿no es cierto?, el avance análogo que tiene un proyecto en distintos servicios. Pero me parece que es un buen punto de partida, algo que además continúa lo que se había iniciado en el gobierno anterior, así que me parece muy, muy bienvenido. Las dudas, lo dudoso del proyecto. Yo tengo dudas respecto a si el servicio para la regulación y evaluación sectorial, más el comité de subsecretarios, es necesario. Si esa mayor burocracia se justifica o no, si acaso no tenemos hoy día los recursos para hacer algo parecido, por un lado, y por el otro, preguntarme si ese servicio va a tener realmente los dientes, porque muchas veces un comodín que todos ocupamos es crear comités de coordinación, de ministros, subsecretarios. En la práctica, bien sabemos que se juntan poco y nada, y la verdad es que no hay dientes para poder jinetear o timonear una agenda como esta. Entonces, abro esa pregunta de cuán fundamental es la creación de este órgano y si acaso este órgano realmente tiene dientes para poder jinetear y avanzar las cosas, hacer avanzar las cosas. Una segunda duda y una pregunta al ministro, porque no queda claro el proyecto de ley y probablemente él tiene una buena respuesta, es poder distinguir dentro de estos plazos de 30% de tiempo que se quiere acortar, cuánto es ley y cuánto realmente es gestión o administrativo. Y no es una crítica, a lo mejor se necesitan cambios legales como se plantea, pero la pregunta es cuánto se puede hacer de administrativo y por qué no se ha hecho antes. O sea, eso nos revela ciertas dificultades de gestionar
y que abre la pregunta, en ese caso va a poder hacerlo mejor. Y pregunto esto porque al menos en el caso que yo conozco, que es la mesa del sector minero que está en el Ministerio de Hacienda, que fue fruto del acuerdo del royalty, en esa mesa se estableció que 61% de los trámites que generan cuellos de botella son administrativos y no legales. Entonces, es bueno poder tener una métrica de cuánto es ley y cuánto es administrativo y por qué lo administrativo habría de funcionar ahora sí con esta ley. Hay una tercera pregunta que dice relación con cómo asegurar el cumplimiento de los plazos que se establecen en la ley, porque una cosa es decirlo y otra que lo único que interesa es que ocurra. Y eso me lleva entonces a lo pendiente, voy a volver sobre ese punto. En lo pendiente del proyecto de ley, yo entiendo que el proyecto de ley tiene una mirada que es lo propio del Ministerio de Economía, pero es inevitable preguntarse cómo este proyecto de ley se inserta en una mirada más integrada del ecosistema de permisos. Cómo conversa con otras necesidades de proyecto de ley. Desde ya, cómo se integra con el proyecto de ley que reforma el sistema de evaluación de impacto ambiental. Esa es otra parte del peregrinar de permisos y una traba relevante, y por lo tanto, obviamente hay que mirarlos en conjunto. Lo mismo respecto al Consejo de Monumentos Nacionales. Sabemos que hay un cuello de botella gigante, 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 que afecta a la inversión privada y pública, como lo hemos conocido en casos de hospitales, y no solo de empresas. Y me parece que una manera de abordar aquello es dar urgencia y aprobar la ley de patrimonio que está en el Congreso, que tuvo una tramitación larga, que generó un acuerdo en la Cámara, y que inexplicablemente hoy día se encuentra ahí stand-by, sin avanzar, y que creo se hace cargo de los problemas o parte de los problemas que tienen que ver con el Consejo de Monumentos Nacionales. Entre paréntesis, una anécdota simplemente. Hace un tiempo atrás, en el Centro de Estudio Horizontal, que cofundé y presido su directorio, solicitamos por transparencia al Consejo de Monumentos Nacionales que nos dijera, nos diera una lista del inventario de hallazgos que tienen y dónde están. La respuesta fue: no tenemos dicho catastro, no tenemos dicho inventario. Entonces, claramente creo que tenemos un problema, porque si le vamos a pedir a los proyectos que paren para resguardar ciertos bienes arqueológicos, históricos, bueno, lo mínimo que uno quisiera es que, si tienen valor, estén a resguardo y se sepa al menos dónde están, ¿no? Y el tercer elemento de esta mirada integral del ecosistema de permiso es respecto a las concesiones marítimas, donde tenemos un gran cuello de botella. Esto depende de la Subsecretaría de Defensa. Y la manifestación más clara tiene que ver con las plantas desaladoras. Ese es un pendiente a mi juicio. El segundo pendiente, y es fundamental, no está en el proyecto, es cómo nos aseguramos de enforzar el cumplimiento de los plazos legales que se establecen, de estos nuevos plazos más cortos. A mi juicio, esto pasa necesariamente por tener incentivos funcionales. Ignacio, La pregunta, sí, es que está ahí paralelo a una sala, tenemos que ir a marcar a la sala y volver. hago pausa, ¿Queda no hay mucho? problema, presidente. ¿O hace No, pausa? no, Sí, me queda un 5 minuto. minutos. Me queda un minuto. Ya, Un ok, minuto me ok. queda. Ya. Dale, dale. Entonces, lo segundo, quiero hacer hincapié en esto, porque una cosa es que la ley diga vamos a cortar los plazos en 30%, pero yo partí mostrándoles, con datos de la Comisión Nacional de Productividad, que hoy día los plazos legales no se cumplen y se exceden por varias veces. Entonces, ¿qué nos asegura que mañana se vayan a cumplir estos nuevos plazos? A mi juicio, la forma de abordar esto, que no está en el proyecto, es generar incentivos funcionarios con premios y castigos para que esto ocurra. Porque si no, sin cumplir lo que dice la ley es gratis, vamos a seguir incumpliendo la ley. El presupuesto, me parece, también juega un rol acá, y esta es una pregunta no a economía, sino que a Hacienda, donde se establezcan, ¿no es cierto?, metas claras, y si no se cumplen, bueno, eso repercute en el presupuesto de ese servicio. Pero aquí hay una pieza faltante, porque si no nos podemos quedar re tranquilos de que los plazos van a bajar, pero lo único que debería interesarnos es que efectivamente bajen, que se cumplan. Y hoy día no se cumplen, entonces la pregunta es ¿por qué mañana? Y lo último, y esto es especulativo, no es del proyecto, dado que estamos avanzando en simplificar, en poder monitorear el ecosistema de permiso, yo creo que sería valioso al sistema súper poder agregarle el día de mañana una especie de mapas de uso de la regulación. Es decir, usted es un empresario, un emprendedor del área de servicio, usted es un emprendedor del área de restaurante,
bueno, que sepa de entrada cuál es el mapa de permisos que usted tiene que enfrentar. Porque un emprendedor no lo sabe. Hoy día tenemos toda la información para entregar uno a uno a cada emprendedor. Mire, usted está en tal actividad, este es su camino de permisos que tiene que recorrer. En lugar de tener que ir muchas veces a averiguarlo sin saber dónde están esos trámites. Así que es simplemente una idea a futuro. Como conclusión, presidente, creo que este es un proyecto importante que solo cabe apoyar. Apoyar, mejorar y ojalá tramitar con la mayor celeridad porque necesitamos avanzar en esta área que, como dije, es un impuesto, hoy día se dirige un impuesto a la inversión y un impuesto alto. Hay algunos aspectos dudosos por clarificar, lo he mencionado. Creo que es fundamental tener una mirada regulatoria integrada y abordar los temas pendientes que planteé. E insisto en tener incentivos funcionarios para enforzar el cumplimiento de los plazos, porque si no, puede que terminemos con un proyecto que sea letra muerta y lo que nos interesa es que sea letra viva. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Briones. Entiendo que por temas de agenda no será posible responder preguntas. Sí, me puedo quedar hasta las 6:30 y feliz, así que encantado. Bueno, si hay preguntas. Sí, están enviadas al correo que vamos a hacer. Yo no sé las que me hizo a mí, pero prefiero contestarla después. Ok. Buenas preguntas, pero es que todas no dan. Bueno, no habiendo consultas, queremos agradecerle por su aporte, señor Ignacio Briones. Y a continuación, Eso, pero hoy no lo tengo en el sistema. Yo no sé si preguntar si ha entrado con algún otro nombre. Sí, como Rodrigo Creel. ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Estamos acá en la pantalla. Rodrigo Creel es el secretario ejecutivo de la Comisión de Productividad. Tengo entendido, señor presidente, que ustedes tienen que ir a votar, ¿no? no. Yo estoy reemplazando al presidente, por tanto, la comisión sigue su funcionamiento. Queremos entonces darle la palabra al señor Rafael Borningen. Berwan, suena Señor parecido. Rafael Berwan, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, para que nos pueda exponer. Tiene la palabra. Perfecto. Señor Rafael. presidente, necesitamos que nos habiliten la posibilidad de compartir pantalla aunque mandamos la presentación, si quieren proyectarla ustedes mismos. Pero si no, la compartimos inmediato si nos autorizan. Dice que está inhabilitada la función. Pero mientras hacen eso, aprovecho señor presidente, ¿le parece que pueda hacer una introducción mientras nos permiten compartir? Sí, ya puede compartir. Veamos entonces. Perfecto. Esta, ¿no? Eso es. Bien. Entonces, veamos si se comparte. ¿Eso es? No, no es esta. No es esa. Usted me dice si se está viendo o no se está viendo. No, esa no es, perdón. A ver, un momento, por favor. Dime. Don Rafael, en este Sí. momento en la sala solo me encuentro yo presente en la comisión, por Ya. tanto, porque los diputados fueron a marcar, porque tenemos una sesión especial en este mismo momento, entonces también para que puedan escuchar su exposición, yo voy a suspender por 10 minutos la sesión Perfecto. para que los diputados puedan ir a la sala y al regreso podamos continuar. Perfecto, no hay problema. Volvemos en 10 minutos más. Muchas gracias. Rafael, ¿está en línea? Sí, estoy acá. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos bien. Tiene sus 15 minutos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿están viendo además la presentación proyectada? Sí, lo estamos viendo muy bien. Perfecto, entonces, bueno, les dije que muchas gracias primero por la invitación y la oportunidad que le dan a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad de poder compartir algunas reflexiones sobre este tema que es tan importante, el de los permisos sectoriales para la inversión en Chile. Vamos a ver que, como voy a complementar lo que decía el exministro Briones, es muy importante en realidad para el funcionamiento del mercado, habló él de competencia y también del Estado, ¿no? Que genera al final más confianza en los ciudadanos y ayuda a hacer mejores políticas públicas. Y al final el objetivo de todo esto es colaborar a que haya más crecimiento, pero un mejor crecimiento a través de una mejor inversión, un crecimiento sustentable. Entonces, la comisión, como decía muy bien el exministro
Briones, la comisión ha estado estudiando este tema ya desde hace bastante tiempo. Son 3 los informes específicos. Hay también capítulos en otros informes, en otras temáticas, pero son 3 los informes específicos que solo versaron sobre esta materia desde el año 2019. De hecho, el último de ellos, el más reciente, esto se pudo hacer gracias a la colaboración de varias instituciones del Estado, en particular de distintas reparticiones. El Ministerio de Economía ha sido clave para permitirnos, veo ahí el Ministro de Economía, por eso lo menciono, permitirnos revisar información que no había sido analizada con la exhaustividad que lo hicimos nosotros. Muchos de los resultados que mencionaba el exministro Briones y que alimentan parte de lo que ha sido el debate en el último tiempo son fruto de una mirada de los casi 30.000 trámites que se implementaron en Chile, permisos que se tramitaron en Chile durante el periodo 2018-2022. Esta, como digo, es una revisión exhaustiva, casi 130.000 trámites y permite tener un buen diagnóstico de lo que ocurre en nuestro país en esta materia. Así es que déjenme tal vez complementar lo que decía el ministro haciendo un par de alcances sobre lo que está detrás de esto. Me gustaría, porque el ministro habló muy bien, el exministro Briones, sobre que esto genera ciertas preocupaciones, pero dada su importancia yo creo que hay que tratar de desmitificar algunas de estas preocupaciones. Él hablaba de que esto no es sobre regular menos, por supuesto que no, es sobre regular mejor. También decía que esto, en definitiva, afectaba a la competencia. La verdad es que todos sabemos que una empresa grande tiene capacidad para poder enfrentar un sistema regulatorio que no cumpla con su objetivo. Lamentable que no solo le imponga, como decía, costos a una inversión que es de buena calidad y sustentable en el tiempo, sino que además, en definitiva, lo que hace es que le impide a pequeñas empresas poder hacerse cargo de estas necesarias regulaciones cuando estas no están bien diseñadas y por lo tanto esas pequeñas empresas tienden a desaparecer. Tenemos mucha evidencia en el mundo de las pymes que muestra eso. No agarran escala y por lo tanto no le compiten a las grandes empresas y probablemente esta es una de las razones por las cuales muchas industrias en Chile a nivel micro se observa que tienen poca competencia, como se ha señalado tantas veces. Pero yo quiero agregar un tercer factor en términos de preocupaciones que hay, y es que esto además no es solo sobre mejorar la inversión, eso ya en sí mismo es relevante, sino que como estaba implícito en lo que mencionaba en mi introducción, es también sobre mejorar el funcionamiento del Estado, y eso toda la literatura académica lo muestra, aporta a la confianza de los ciudadanos en el gobierno como representante del Estado, y de esa manera permite hacer política pública más efectiva, más eficiente y aporta también, perdonen que me expanda, a la cohesión social, en definitiva, y a la capacidad de alcanzar acuerdos a largo plazo, algo tan importante para pensar en prosperidad en Chile. Entonces, lo que yo quiero hacer es dejar con ustedes a Rodrigo Creel, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, para que se concentre en unas pocas láminas que van a complementar lo del exministro Briones en materia de diagnóstico, pero sobre todo en términos de comentarios con respecto al proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo recientemente para hacerse cargo de los desafíos de esta materia. Dejo a Rodrigo, secretario ejecutivo. Ok, Rodrigo, tiene la palabra. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias, presidente. También aprovecho de saludar a los diputados y diputadas presentes en la sala. Bueno, y coincido en varias apreciaciones que había presentado también el ministro Briones, y en esta oportunidad lo que quiero hacer es mostrarles cómo la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad ve este tema en un marco un poco más amplio, porque tenemos un diagnóstico bastante ya bien definido, en mi opinión. ¿Qué ocurre con la regulación, y en particular con la regulación sobre los permisos, autorizaciones para la inversión en Chile? Bueno, tenemos un conjunto de regulaciones que ha ido creciendo, reflejando la necesidad de proteger objetos jurídicos valiosos. Eso es positivo, pero este crecimiento ha generado un alto grado de complejidad en términos de las autorizaciones y los trámites que se requieren para los proyectos de inversión. Eso ocurre porque muchas veces regulamos en silos, ¿cierto? Nos preocupamos de el problema, el tema, el objeto jurídico de protección que nos interesa en cada momento, y no estamos viendo el equilibrio general, ¿cierto? Y cómo esa nueva regulación va a interactuar con las anteriores, y eso, ha pasado y transcurrido suficiente tiempo, genera una complejidad que es difícil de desenredar. Y por eso es tan valioso este ejercicio que se hace con este proyecto de
de ley. El resultado de todo esto es que como un sistema, el proceso de obtención de permiso, la ruta crítica que tiene que llevar a cabo un proyecto de inversión es relativamente ineficiente, es imprevisible y es inestable. Son los tres elementos en los cuales estamos al debe. Por lo tanto, es muy positivo que este proyecto de ley se haga cargo de estos temas. Está atacando la ineficiencia de este sistema de autorizaciones sin disminuir los estándares de protección involucrados y por lo tanto logrando más previsibilidad y más estabilidad en las autorizaciones. Lo que tenemos ahora al final es un obstáculo significativo para la inversión, especialmente tanto en actividades de alta complejidad, proyectos mineros que intervienen, ¿cierto?, de manera compleja el territorio, y también una carga regulatoria desproporcionada para las empresas de menor escala que redunda, como bien decía Rafael, en una menor competencia en los mercados. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad ha recomendado en el pasado, a lo largo de todos sus estudios en la materia, los tres específicos en tema de permiso y también en los sectoriales en los cuales hemos revisado la regulación, distintos elementos que son recogidos por este proyecto de ley y por lo tanto lo felicitamos. Primero, en la proporcionalidad en la regulación, ¿cierto? Tenemos una proporcionalidad basada en riesgo que privilegie, cuando sea posible y no lesione el objeto de protección, declaraciones ex ante y revisiones ex post de manera de lograr algo más eficiente. Segundo, gobernanza y coordinación intragobierno. Esto es recogido por la creación, ¿cierto?, de la institucionalidad que mencionaba el exministro Briones hace un minuto, además de otras funciones que tiene que tendría esa institución, ¿cierto?, de revisión regulatoria sistemática que nosotros también hemos recomendado con fuerza en el pasado. Un tercer elemento es la digitalización, la transparencia en la tramitación de los permisos, que también se logra, ¿cierto?, al potenciar la plataforma Súper y constituye también un primer paso para una digitalización completa, ¿cierto?, de toda la tramitación de las autorizaciones. Y por último, también es algo que nosotros hemos insistido en el pasado, es en complementar el rol público y el privado con traspaso de costos al usuario, al inversionista, mediante figuras como los revisores externos. También estamos muy contentos de que se haya incluido ese aspecto. En específico, ¿cierto?, también se recogen algunas recomendaciones que la Comisión de Productividad ha hecho en el pasado, como las normas mínimas de procedimiento. Está muy bien que se expliciten, es algo que nosotros hemos mencionado en particular en nuestro estudio de revisión regulatoria del año 2019 para sectores estratégicos, ¿cierto? Establecer normas mínimas aplicables a los procedimientos administrativos para el otorgamiento de las autorizaciones sectoriales, etcétera, ¿no? Como les decía, el reconocimiento y registro de profesionales y entidades técnicas en que los órganos o ministerios sectoriales podrán reconocer y registrar a profesionales y entidades de derecho privado técnicamente idóneas, que nosotros estimamos que es lo correcto. Y por último, ¿cierto?, ya lo hablábamos, son las técnicas alternativas a la autorización, en que se establece que una o más habilitaciones para el desarrollo de un proyecto o actividad podrán sujetarse a técnicas alternativas a la autorización, como el aviso y la declaración jurada. Nuevamente, estos tres temas recogen sustancialmente las recomendaciones de los estudios de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad al respecto. Por último, para cerrar y no quitar más tiempo a los diputados y diputadas, nosotros saludamos que se introduzca este proyecto de ley, que se discuta y ojalá llegue a buen puerto. Es parte de un elemento que nosotros del cual hemos hablado en el pasado, que es la revisión regulatoria sistemática y permanente. Y este es un ejemplo de ello. Y es algo que se debiera, por supuesto, realizar ahora y debiera realizarse en régimen. Y por eso también es tan importante que se establezca que una institucionalidad va a realizar esa revisión y va a estar evaluando constantemente las regulaciones, porque es inevitable
que vayan complejizándose y a medida que se añaden unas sobre otras. Es algo que va a seguir ocurriendo y son como cables, ¿cierto?, que se enredan en una caja cuando uno los empieza a mezclar, los cables de un VHS con los HDMI, con los cargadores de los teléfonos, y cada cierto tiempo hay que desenredarlos, ¿cierto? Y eso es algo, es una tarea que es permanente, que hay que realizar de manera sistemática y que es positivo que se le dé formalmente esa atribución a una institucionalidad nueva o donde termine esa función finalmente, pero es algo muy positivo. Muchas gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias, Rodrigo y Rafael. Si los diputados tienen algunas dudas, yo sé el tiempo escaso de ustedes, se las vamos a enviar por correo para que lo puedan responder. Muchas gracias y quedan liberados así que para poder retirarse. La señora Jacqueline Gálvez González, vicepresidenta nacional de la Cámara Chilena de la Construcción, tiene la palabra. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, honorables diputados y diputadas. Por su intermedio, señor presidente, agradecemos la invitación a nuestro gremio para presentar su mirada sobre este proyecto de ley, que consideramos fundamental para la reactivación de la economía. La construcción vive un complejo escenario. Llevamos casi 15 meses consecutivos de caída en el empleo y con bajas expectativas de inversión. Se registró además el volumen más bajo de superficies aprobadas en obras nuevas de vivienda en los últimos 30 años, según el INE. Bien es sabido el impacto que tiene la construcción en la economía en su totalidad y sobre todo en el desempleo. Desde hace varios meses, nuestro gremio ha promovido la solución de la llamada permisología. Agradecemos la invitación de las autoridades, especialmente al ministro de Economía, Nicolás Grau, quien nos abrió un espacio de diálogo propositivo. Sin duda que la meta de disminuir en al menos un 30% los permisos para ejecutar proyectos es un desafío que tenemos que enfrentar como país y muy necesario para mejorar la vida y la calidad de las personas. En ese sentido, hemos sido enfáticos en la necesidad de contar con un sistema robusto que ayude a gestionar permisos requeridos cumpliendo con la normativa para cuidar la calidad y el servicio de las personas. Por eso valoramos este proyecto de ley que creemos toma esas consideraciones. Sin embargo, también vemos la urgencia de realizar cambios con celeridad para favorecer la ejecución de proyectos. Hemos dicho que existen muchas medidas que podrían ser mejoradas con meros cambios administrativos. Cuenten con nosotros, señoras y señores diputados, para una exitosa tramitación de este proyecto de ley, necesario para derribar la excesiva burocracia y mejorar la calidad de vida de las personas. Por su intermedio, presidente, Beatriz Silva seguirá con la presentación. Tiene la palabra, Beatriz. Sí. Gracias, presidente. Consultar por nuestra presentación, sí, me dijeron que la tenían acá, ¿no? Bueno, de todas formas voy a partir por mientras para aprovechar el tiempo. La buscan. Bueno, en primer lugar, por su intermedio, Beatriz Silva, abogado de la Gerencia de Asuntos Regulatorios de la Cámara. Agradecer por su intermedio, presidente, la instancia que se otorga a la Cámara para dar su opinión en este proyecto, que es muy importante para el sector, teniendo en cuenta sobre todo la situación en que está pasando actualmente y que sabemos que todo es causa de preocupación para todos. Queremos partir con algunos aspectos que valoramos respecto a este proyecto de ley. En primer lugar, queríamos valorar que da una mirada global al sistema de permisos. Esta no es primera vez que se intenta abordar esta problemática, tanto este gobierno como gobiernos anteriores lo han intentado, y nosotros hemos colaborado en todas las instancias en que ha sido posible, pero coincidimos con el diagnóstico de que el sistema de permisos ha crecido tan desordenadamente. La segunda, por favor. La segunda. Bueno, ha crecido tan inorgánicamente
o aplicar o la flecha para abajo en el... Bueno, creemos que ciertamente ha crecido de forma inorgánica y hoy en día se requiere una mirada global que, dado este escenario complejo, que este proyecto está proponiendo abordar y que desde ese punto de vista estimamos que es muy valioso. En segundo lugar, gracias. Desde el punto de vista de la trazabilidad de los plazos y de la estandarización de los requerimientos, valoramos mucho la plataforma Super. Hoy en día existen trámites en los cuales no hay antecedentes respecto de cuánto se demoran. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad hizo un trabajo bien grande en su último informe tratando de ver cuánto se demoraban distintos órganos del Estado en sus trámites, pero hay casos en que no tuvo información. Por ejemplo, el caso de las direcciones de obras municipales, que obviamente por su carácter local y su gran cantidad es más complejo. En esa materia no se pudo considerar como un permiso crítico a estudiar el permiso de edificación porque no se tenía información a ese respecto. Creemos que esta plataforma puede ayudar mucho a solucionar este problema de trazabilidad y así al menos ir detectando de mejor forma los cuellos de botella y acortándolos. Por otra parte, también consideramos bueno el criterio de esta lógica de racionalización de los procedimientos y requerimientos que tiene el proyecto, tanto manifestado tanto en las técnicas de habilitación alternativas al permiso, como también en esta lógica de ir revisando constantemente cómo mejorar la normativa, que es algo que es muy bueno, creemos que se establezca institucionalmente y sea algo que vaya más allá de un gobierno, de alguna forma una política permanente. Y por último, también desde el punto de vista de la gobernanza, a nosotros como Cámara nos hace sentido que se cree este nuevo servicio, partiendo de base a la experiencia que hemos tenido hasta ahora con GPS del Ministerio de Economía, actual Oficina de Grandes Proyectos. Nos ha tocado mucho trabajar con ellos, tratando de ver cómo destrabar variados proyectos. En nuestro caso como industria, el criterio en general era que ellos veían proyectos sobre 100 millones de dólares. En nuestro caso como industria en general no superan ese monto, así que los agrupábamos de alguna forma y muchas veces tuvimos problemas masivos en algún u otro servicio en que nos ayudaron de alguna forma a ver qué era lo que pasaba, qué era lo que había detrás, pero sí vimos que había una debilidad en la falta de respaldo institucional que tenía este funcionamiento, porque de alguna medida no tenía el respaldo legal ni jerárquico para ir muchas veces a tocar puertas a otros servicios. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos que este servicio puede ser un aporte, en la medida obviamente que no sea más burocracia por burocracia, sino que realmente ayude tanto al ciudadano como a los titulares de proyectos a tener una persona a la que ir a preguntarle por su permiso y no tener que ir yendo por cada uno de las puertas a tocarlas. Eso desde ese punto de vista. Ahora sí tenemos algunas observaciones de aspectos que nos merecen dudas del proyecto, que creemos obviamente que se podrían abordar, aclarar, mejorar. En primer lugar está la supletoriedad de la nueva normativa, que básicamente esta ley señala que aplica en forma supletoria a la norma de cada uno de los distintos órganos sectoriales, los ministerios, etcétera. Pero hoy en día ya tenemos una norma que es supletoria, que es la Ley de Bases de Procedimiento. Entonces ahí queda la duda de cómo queda la pirámide normativa aquí. Creemos que como está planteado hasta el momento no está claro, puede dar problemas de interpretación y eso iría en contra de la certeza jurídica y también retrasaría los plazos. Entonces, en ese sentido, creemos que es necesario analizarlo, tal vez ver cómo incorporarlo como un capítulo de modificación de la ley de bases o alguna fórmula que no genere dudas respecto de qué norma prima sobre la otra. Después, desde el punto de vista de la definición reglamentaria de estos umbrales para ver si se requieren o no autorización previa, el proyecto lo delega 100% en los reglamentos, que cada servicio vaya viendo los umbrales y estableciéndolos. Creemos que eso tiene una lógica que se entiende, pero nos preocupa sí que que no hayan tal vez algunos resguardos mínimos en el proyecto para que al momento de establecer estos umbrales
no se actúe de forma extremadamente conservadora y se pierda el efecto de la regulación. Que es cosa que hemos visto en el caso de edificación, de hecho, con las obras menores. Se hizo un decreto para tratar de eximir ciertas obras de que pasaran por la DOM y al final hoy en día vemos que todas están pasando de todas formas porque el decreto fue muy restrictivo. Entonces, la idea es que tenga efecto y desde ese punto de vista nos gustaría ver algunas garantías de ello en el proyecto. Después, algo que ya se repitió hoy día, que es la responsabilidad por el cumplimiento de los plazos. Vemos que este proyecto no innova a este respecto y nos preocupa en ese sentido que sea un poco débil. No se establecen sanciones ni incentivos adicionales a los que hoy en día ya existen en la normativa, más allá de que va a ser más fácil seguir los plazos de alguna forma. Entonces, ahí también creemos que es un aspecto a mejorar. Y después, en materia de registros de profesionales o entidades técnicas que van a poder apoyar en las solicitudes, aquí más que nada queríamos compartir nuestra experiencia con los revisores independientes de obra, que son profesionales que están en un registro del MIMBU y que los titulares los pueden contratar para que apoyen su solicitud de permiso y eso disminuye en la mitad el tiempo de tramitación. Hemos tenido hartos problemas con estos revisores independientes desde el punto de vista de las responsabilidades. Es una herramienta muy usada, es útil, pero hemos visto problemas desde el punto de vista de hasta dónde llegan ellos y hasta dónde llegan los directores de obra. Entonces, simplemente ahí hacer presente para que se tenga cuenta en experiencias similares en el proyecto, que en esa materia creemos que es necesario definir muy claro hasta dónde llega la responsabilidad del funcionario que se está apoyando en este informe y hasta dónde es la responsabilidad del revisor o el titular. Porque de lo contrario, lo que hemos visto es que los funcionarios, al ver que no se les exime de responsabilidad por lo que está informando este revisor externo, revisan 2 veces para asegurarse. Entonces se produce una duplicidad de revisiones en lugar de disminuirla. Y para terminar, una observación global que tenemos es que la industria, y no solo la industria, creemos que el país necesita medidas urgentes en esta materia. En ese sentido, creemos que es correcto que se aborde desde un punto de vista global la normativa, creemos que es correcto, hasta ahora no se había intentado. Pero sabemos que por sus características obviamente no es posible tener tal vez una tramitación tan expedita del proyecto a lo que requiere realmente la industria y el país. Y además, una vez aprobado, va a depender de varios reglamentos. Entonces, desde el punto de vista, nosotros quisiéramos plantear que necesitamos que ver al menos algunas modificaciones antes de la tramitación de este proyecto a normas sectoriales priorizadas, específicas, que permitan salvar algunos cuellos de botella, porque este proyecto es muy valioso, pero no podemos esperarlo todo el tiempo que requiere para ser tramitado de forma seria. Sí, y de ese punto de vista solamente comentar que nosotros tenemos propuestas tanto legales como administrativas para la reducción de plazos en materia de DOM, de DGA, de IMIBS, informe de mitigación vial, lo que se requiera que se ponen a disposición de la comisión si les parece pertinente. Nos parece muy bien. Todo lo que sea para sacar un buen proyecto me parece bien. Así que, ministro, ya sabe, están que hacer un proyecto piloto con ellos mientras sale todo. Bien, muchas gracias por Jacqueline y Beatriz. Enseguida, las preguntas van a ser al final, así que enseguida, don Rodrigo Yáñez, secretario general de la SOFOFA, y don Rodrigo Mujica, director de políticas públicas también de la SOFOFA. Tienen la palabra. ¿Quién parte? Rodrigo. Muchas gracias, señor presidente. Y voy a dar inicio a la presentación y luego va a continuar Rodrigo Mujica con la misma. Bueno, además de agradecer la invitación a los señores diputados y diputadas, yo quiero resaltar que para SOFOFA, y como lo han dicho varios de quienes han presentado hoy, este es un proyecto que va, por así decirlo, a la vena del desarrollo económico, de la reactivación económica, y por lo tanto, como SOFOFA, en eso no nos perdemos del punto de vista de que este es un proyecto que hay que apoyar. Tenemos observaciones y comentarios específicos, pero en el ámbito de los tiempos, la urgencia respecto de avanzar en esta línea, creemos que también debiera considerarse para efectos de poder aumentar en lo posible los niveles de ambición
porque lo que quisiera partir comentando es el contexto económico en el que se está discutiendo este proyecto. Para Chile, en los últimos 10 años existe una desaceleración. No sé si la presentación está, pero voy a continuar mientras tanto. Y que se ha traducido en menores niveles de crecimiento del PIB y de la inversión en estos últimos años. También existe una marcada caída en la última década como porcentaje del PIB de la misma, pasando de un 27 a un 23% en el último trimestre. De acuerdo al último IPOM de diciembre, la inversión habría caído casi un 2% el 2023 y no se proyecta crecimiento alguno para el 2024, creciendo el 2025 recién un 2.4%. Más relevante aún es la caída en la tasa de formación neta de capital fijo, que ha disminuido en torno a un 30% en los últimos años, y que los proyectos de inversión ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental muestran una tendencia a la baja desde el 2011. La inversión aprobada durante el año anterior fue casi un 20% más baja que el 2022. Los proyectos de inversión ingresados a evaluación ambiental caen a su nivel más bajo en el periodo reportado, y el 2009 los proyectos tardaban un promedio de 12.8 meses en tramitarse y actualmente lo hacen un 17.8 meses. Ahora, para finalizar los comentarios del contexto, nuestro diagnóstico indica que la caída no solamente ha influido en esta caída, no ha influido solamente, por ejemplo, el factor tributario de hace 10 años, con las alzas que involucró y las caídas en los porcentajes de inversión, sino que evidentemente, y es el motivo que hoy día nos convoca, es la burocracia para el desarrollo de proyectos, producto de discrecionalidad, arbitrariedad, disparidad de criterios y exigencias en el otorgamiento de permisos o autorizaciones, junto a problemas de eficiencia en la gestión de otorgamiento de estos permisos. Como consecuencia, los proyectos de inversión han sufrido retrasos en su entrada en operación y aumentos significativos de costos producto de ello, llegando en algunos casos, como lo comentábamos, a tardar entre 10 y 12 años, y es algo que también ha resaltado, por ejemplo, recientemente el representante de las empresas españolas que visitó el país junto al presidente Sánchez. Esto se traduce en falta de certeza para quienes desarrollan proyectos y, por lo tanto, una barrera que desincentiva el desarrollo de nuevos proyectos de inversión. Como SOFOFA creemos que existen condiciones habilitantes para que la inversión se reactive y que la economía vuelva a crecer, y ello en 3 pilares: el de la seguridad, el de la certeza jurídica y el de la competitividad tributaria. Y cuando hablamos de certeza jurídica, justamente este proyecto apunta al corazón de este argumento, y es agilizar, armonizar y simplificar la tramitación de permisos sectoriales para el desarrollo de proyectos de inversión. Tenemos que entregar mayor certeza a los titulares de proyectos, reducir plazos y también ser creativos y pragmáticos en apurar y acelerar los resultados y la implementación de medidas como las que se establecen en este proyecto, porque los inversionistas, para poder evaluar los proyectos, necesitan hacerlo con certidumbre y tomar una decisión con la mayor información disponible. Y evidentemente que la discusión parlamentaria va a tomar un tiempo que va a dejar, digamos, estos beneficios que trae el acuerdo sujetos a un tiempo que esperamos que sea el menor posible. Y finalmente, para finalizar, dentro de los principales problemas que hemos identificado en el gremio, en nuestro sistema de permisos ambientales está la ausencia de estándares, el no cumplimiento de plazos, brechas en digitalización, baja o nula coordinación entre actores, falta o desalineamiento de incentivos y recursos y capacidades limitadas, además de una inexistencia de una visión integral de permisos y que responden a lógicas individuales propias de cada servicio. Creemos que varios de estos aspectos se abordan y quisiera pasar a las observaciones generales y particulares del proyecto, con un espíritu constructivo y, por supuesto, que celebrando la iniciativa y el liderazgo del Ministerio de Economía en instalar esta discusión, solamente reiterando la urgencia de que sea esta discusión y la manera de poder contribuir a que esta ventana que se abre en términos regulatorios pueda hacer un cambio en este giro que necesitamos justamente dar como país, producto de los índices que señalaba en la introducción de mi presentación. Por su intermedio, señor presidente, quisiera pedir la palabra para el señor Rodrigo Mujica. Rodrigo, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. A continuación,
El propósito de nuestra presentación es presentar algunas observaciones, tanto generales como particulares, al proyecto de ley. En primer lugar, respecto de aquellas observaciones generales, ya lo mencionó Rodrigo Yáñez, para nosotros es clave y para el país es clave por avanzar en una modernización y una reforma del proceso y sistema de tramitación de permisos y autorizaciones, tanto sectoriales como ambientales, y en ese ámbito valoramos el trabajo que ha hecho el gobierno y en particular el Ministerio de Economía con este proyecto de ley de permisos sectoriales, porque es fundamental para retomar el crecimiento y la inversión. En los últimos 10 años han habido agendas que van en esta dirección, sin embargo no se ha podido avanzar. Por lo tanto, vemos que hay una oportunidad única en este contexto y con la urgencia a fondo que se necesita para poder finalmente generar cambios sustantivos en la materia. Respecto del proyecto de ley en particular, fondo, como mencionamos, va en la línea correcta de los objetivos planteados de reducir el fondo plazo y sobre todo entregar certezas jurídicas a los desarrolladores de proyectos de inversión, y en ello hay 5 elementos al menos que consideramos muy importante destacar. En primer lugar, la creación fondo de un sistema de permiso unificado y siguiendo ciertos principios, creemos que es base justamente para poder ordenar hoy en día fondo un sistema que, como hemos mencionado en los últimos años, se ha complejizado de manera bastante importante. Lo segundo, profundizar el uso fondo de la existencia de una ventanilla única de la plataforma Super. Creemos que es una herramienta fondo que es esencial justamente para poder simplificar y darle obviamente mayores certezas a los titulares de los proyectos de inversión. En tercer lugar, el establecimiento de las tipologías de ingreso que establece el proyecto de ley. En cuarto lugar, la creación de algunas normas mínimas como examen de admisibilidad o el silencio positivo, y también la posibilidad de contar con las entidades técnicas colaboradoras. Creemos que son elementos bastante destacados que nacen justamente de recomendaciones de diversos actores y que están recogidas en este proyecto de ley. Sin perjuicio fondo de lo anterior, obviamente creemos que también es bastante positivo el poder aportar con algunas miradas respecto de ciertas mejoras que podrían proponerse y trabajar en conjunto con el Ministerio y también con los parlamentarios respecto de algunos elementos que consideramos que de nuevo hay algunos espacios justamente de mejora, y en ese sentido tenemos observaciones particulares, algunos elementos del proyecto de ley, 3 en particular que tienen que ver con las autorizaciones sectoriales. En segundo, con la gobernanza o la creación de este servicio. Y en tercer lugar, con respecto a las normas mínimas. Y también tenemos otras que son quizás de carácter menor, pero también importantes de poder compartir hoy día con ustedes. En primer lugar, respecto de las autorizaciones sectoriales, valoramos obviamente fondo el que se establezca esta posibilidad fondo de tener ciertas técnicas habilitantes alternativas, tanto aviso, declaraciones juradas. Hoy en día fondo se establecen para 2 tipos de autorizaciones, las de proyecto y de funcionamiento. Sin embargo, respecto de la existencia de estas autorizaciones, tenemos al menos un par de comentarios. En primer lugar, no quedó finalmente en el proyecto de ley la existencia a fondo o el establecimiento de estos umbrales de riesgo que determinan si un permiso requiere un pronunciamiento previo de la autoridad o no. Y en ese caso, en fondo, sí operará estas técnicas habilitantes alternativas. En cambio, en fondo, lo que queda es básicamente una decisión discrecional de cada servicio. Y eso obviamente nos parece fondo podría ser corregido justamente para dar mayor certeza fondo a los titulares. El proyecto establece el principio de proporcionalidad, que nos parece obviamente correcto. Está establecido en las disposiciones generales en el artículo 6. Sin embargo, creemos que no es suficiente para presumir su aplicación en base al riesgo que genera una actividad y se materializa en otras disposiciones del proyecto de ley. Por ejemplo, la ley 19.880 establece los principios de celeridad y economía procedimental, pero los diagnósticos sobre permisos no demuestran lo contrario. Y finalmente, los servicios efectúan la propuesta de clasificación de permisos en base a las tipologías, por lo que existe el riesgo de que tengan un comportamiento más bien conservador al momento de determinar aquellos que podrían ser reemplazados por las técnicas habilitantes. Obviamente, un servicio va a calificar en la mayoría de las veces un permiso fondo como relevante, por lo tanto va a pedir autorizaciones previas en vez fondo de establecer aquellos o establecer que pueden ser tratados como un aviso o una declaración jurada.
El segundo punto tiene que ver con la gobernanza, en particular con la creación del servicio y el sistema para la regulación y evaluación sectorial. Este servicio tiene como objetivos o funciones, entre otras, velar por el correcto funcionamiento de este sistema que se crea, promover la coordinación y cooperación dentro del Estado, asesorar, solicitar información a órganos sectoriales, calificar proyectos prioritarios, administrar la plataforma Super, entre otros elementos. En primer lugar, creemos obviamente que fondo la creación de servicios dentro del Estado genera mayor burocracia en el proceso de autorización de proyectos, si es que obviamente no están considerados ciertos elementos que tienen que ver básicamente con evaluar fondo hoy en día las funciones que ya están instaladas en otros órganos del Estado y también analizar las capacidades que hoy día ya están instaladas, ¿ah? Fondo generar ese cambio en funciones que hoy en día, de nuevo, funcionan y funcionan bien y llevarlos a un órgano nuevo, fondo puede generar fondo un grado de burocracia que, dado la urgencia del fondo de lo que estamos tratando, podría ser necesario ahorrarse. Hoy en día esas funciones, como por ejemplo la evaluación y recomendaciones que están a cargo de la Comisión Nacional de Evaluación de Productividad, quien ha levantado y de manera muy exitosa, y aquí básicamente es bastante transversal los buenos informes que ha realizado en el último tiempo dicha comisión, es importantemente que se considere y que se mantenga. Lo mismo con el monitoreo y la tramitación que fondo realiza la Oficina de Grandes Proyectos o la administración de la plataforma Super, ¿ah? Obviamente creemos importante que se pueda entender bien, y ahí fondo invitamos obviamente también al Ministerio profundizar un poco en los objetivos de la creación de este servicio, entender bien cómo se logra justamente reducir ciertos elementos de discrecionalidad o cómo centralizando en un solo cuerpo, fondo, se puede llegar justamente a cumplir con los objetivos del proyecto y obviamente en aras fondo de una mayor eficiencia del Estado, fondo, cómo ese uso de los recursos puede ser un buen uso, ¿ah? Otros dos elementos que nos parece importante considerar en este elemento tienen que ver con la gestión de reclamos y más bien una propuesta que es avanzar en la incorporación de mecanismos que permitan a los titulares de proyectos ingresar reclamos frente al incumplimiento fondo de plazo de normas que están establecidas por cada servicio y que obviamente fondo debieran ser canalizados a través de este servicio en caso que se cree o fondo de la orgánica o de la gobernanza que establece fondo o que existe hoy en día fondo para ver temáticas relacionadas a permiso. Y finalmente, respecto de la coordinación, si bien se hace mención o alusión a que el servicio va a velar por la coordinación entre los órganos sectoriales, función que hoy en día recae en la Oficina de Grandes Proyectos, el proyecto no tiene mecanismos muy claros o concretos o efectivos respecto de cómo va a ser esa mayor coordinación, ¿ah? Y cómo finalmente este servicio va a lograr de alguna forma que los distintos actores del Estado provean la información necesaria y trabajen de manera coordinada tanto con los titulares de proyectos como obviamente con los órganos del Estado. En tercer lugar, respecto de las normas mínimas, el artículo 22 contempla un catálogo extenso de causales de suspensión de plazo, ¿ya? A nuestro parecer es importante o debemos avanzar en evaluar la pertinencia a fondo de cada causal que se presenta y eventualmente poder reducirla. Por ejemplo, una de ellas es cuando se interpongan recursos administrativos o judiciales, o otra causal que se propone es cuando se requieren informes de otros órganos de la administración. Creemos que es importante en fondo es justamente disminuir esos plazos, ver cuáles son realmente necesarias y el resto ojalá poder ajustarlas. Respecto del cumplimiento de los plazos, y esto es un comentario bastante transversal también, el proyecto no contiene un sistema de incentivos y sanciones que asegure justamente que los plazos establecidos se cumplan. Justamente fondo en pos de aumentar la eficiencia de la regulación, debe crearse o debieran crearse estos incentivos, por ejemplo, incorporándolos a la evaluación de desempeño de los funcionarios y también de los objetivos propios de los distintos órganos del Estado. Y respecto de las normas supletorias, el proyecto fondo es de normas supletorias, es decir, los plazos se computan supletoriamente, no afectando los plazos que son determinados en normas específicas, ya que hay bastantes normas específicas que obviamente tienen que ver con los permisos y utilizaciones sectoriales. Además, sigue rigiendo supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley 18.880. Por lo tanto, sería importante fondo
alcanzar o para alcanzar una disminución efectiva de los plazos, reconsiderarse dichas disposiciones y darle a fondo un real efecto al marco normativo propuesto. Finalmente, algunas observaciones bastante cortas, son más bien menores, pero que obviamente creemos que deberán en fondo ajustarse o ver cómo es posible mejorarla, o algunas preguntas que nos surgen de lo propuesto. Respecto de la mejora regulatoria, el proyecto establece recomendaciones de mejora regulatoria, lo que nos parece bien. Nosotros como SOFOPA los hemos impulsado, la verdad que hace bastante tiempo, y una agenda realmente importante en pos de la modernización del Estado. Sin embargo, no queda claro qué tan vinculantes van a ser los informes originados a partir de dicha recomendación, ni tampoco cómo va a conversar en el fondo este espacio de mejora regulatoria, o si es lo mismo que aquella agencia que le da políticas públicas que se ha anunciado como parte también del pacto fiscal. Nos parece en fondo que son dos elementos que apuntan a lo mismo fondo, y que obviamente tiene que haber una coordinación o al menos una consistencia y no duplicidad de funciones entre actores que pueden hacer cosas bastante parecidas. Respecto a los proyectos prioritarios, se establece en fondo la tramitación ágil en el caso de que ciertos proyectos sean considerados prioritarios. Y aquí la duda que nos surge es que no queda claro en fondo cómo un proyecto va a ser definido como prioritario o no, qué requisitos se debe cumplir, el fondo va a ser considerado como tal, y qué autoridad o a cargo de qué autoridad estará. Y al fin, un poco la observación es que se debe evitar toda discrecionalidad, o al menos disminuir en la medida de lo posible aquella discrecionalidad en la definición de los proyectos como prioritarios. Y para eso se deben establecer criterios claros y obviamente conocidos por todas. No se incorporan en la tramitación ágil de proyectos prioritarios a las municipalidades ni a la Dirección de Obras Municipales, que nos parecen también podría revisarse porque son obviamente órganos que tienen una gran cantidad de permisos, y que también son muy importantes para un número importante de proyectos. Y finalmente, ya lo mencioné anteriormente, no se establecen incentivos o sanciones cuando si es que no se reducen los plazos de acuerdo, o no se cumplen los plazos como establecen las distintas disposiciones. Y finalmente, respecto de elementos reglamentarios, el proyecto determina la elaboración de diversos reglamentos. Nos parece en fondo que es importante avanzar con celeridad, justamente cuando dada la urgencia en aquellos elementos fondo que son adicionales como estos reglamentos, y ojalá fondo que quede en ellos o que quede en la ley fondo aquello que es más relevante, y que obviamente dé mayor certeza a los titulares. Finalmente, respecto a los permisos críticos, existe un trabajo bastante amplio fondo y conocido de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, y nuestra observación es que esta iniciativa legal no se hace cargo fondo profundamente de lo que ha identificado y fondo de lo que ha levantado la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad acerca de permisos críticos, en donde se concentran trabas reales. La DGA, Fuerzas Armadas, Bienes Nacionales, SAC, Consejo de Monumentos Nacionales, y otros. Y finalmente también quedan algunos permisos críticos quedan excluidos por estar radicados en el Ministerio de Defensa, y ahí fondo también hay espacio fondo para poder revisar algunos elementos, al menos, o algunos permisos que están dentro del Ministerio de Defensa, y sin perjudicar o sí por el riesgo fondo de la seguridad nacional, podrían ser parte del sistema. Solo para terminar, algunos comentarios finales y a modo de conclusión. Valoramos y fondo repetimos el compromiso y la disposición del gobierno fondo a avanzar respecto a este desafío importante que tenemos como país, que es la permisología, y también fondo la intención de este proyecto de ley de reducir los tiempos totales de tramitación y de incrementar la certeza jurídica para los desarrolladores de proyectos. Ya lo mencionamos, el proyecto avanza y tiene bastantes elementos, fondos que han sido propuestas transversales y fondos de hace bastante tiempo de diversas instituciones, la Comisión Nacional de Productividad, incluso gremios empresariales como nosotros. Sin embargo, obviamente es positivo dentro también de esta discusión poder mejorar algunos elementos que se establecen para que vayan justamente en el objetivo de reducir los plazos y entregar mayor certeza. Consideramos fundamental también que haya una revisión más profunda de los permisos que son solicitados y a la pertinencia de ellos, respecto de plazos, etcétera, como también generar
incentivos y sanciones y mayor coordinación entre los distintos actores. Y finalmente, un comentario adicional. Obviamente la solución estructural no pasa por las medidas de gobernanza, de monitoreo de plazos o de coordinación. Nosotros valoramos y fondo creemos que es un trabajo que hay que hacer en el corto y mediano plazo, pero también tenemos que tener una mirada de futuro y ver un poco la experiencia internacional, especialmente en países desarrollados donde básicamente la solución de fondo pasa por elevar las capacidades tanto a escala pública como privada, pero sobre todo disponer de un sistema de normas, un adecuado sistema de normas que básicamente reduzcan los espacios de discrecionalidad que se observan en fondo cuando las autorizaciones son caso a caso. Eso, presidente, muchas gracias y obviamente quedamos atentos a las preguntas que puedan tener los diputados o el Ejecutivo. Muchas gracias, Rodrigo Mujica y Rodrigo Yáñez, también por la exposición. Han sido muy buenas exposiciones. Ministro, ¿de qué se hace cargo? Presidente, lo primero que quiero señalar es que tengo mucho frío. Y lo he dicho de distinta manera, pero hay una visión mayoritaria en este lugar. Estoy afectando ya mi nariz, en fin. Yo que además tengo todo el interés de venir a todas las sesiones de este importante proyecto y se nos ataca de esta manera. Habiendo dicho eso, bueno, primero, por su intermedio, presidente, agradezco todos los comentarios, las presentaciones. Creo que han sido presentaciones de mucha profundidad y detalle. Creo que en general todas ellas apuntan a una visión positiva de los aspectos más estructurales del proyecto. Hay algunos temas que probablemente tengamos que conversar en más profundidad, pero creo que eso nos puede ayudar en esta comisión, a que en esta comisión se genere un ambiente que reconozca la urgencia de lo que estamos tramitando, la importancia de avanzar rápido y también la importancia, por supuesto, que ese avanzar rápido no implique que no se haga un buen trabajo legislativo. Yo creo que las dos cosas son compatibles. De hecho, el espíritu del proyecto es que justamente uno puede tener buena regulación, pero que vaya rápido. También podemos tener un excelente trabajo legislativo y que vayamos a buena velocidad para que saquemos adelante este proyecto con la mayor celeridad posible. Así que agradezco las presentaciones por esa razón. Voy a comentar algunos por supuesto anoté todas las cosas, los equipos también, pero voy a comentar algunas de los puntos que se hicieron. Por supuesto no me voy a centrar en las cosas positivas que se dijeron, que creo que fueron la mayoría, sino que me voy a centrar en las preocupaciones, en los desafíos que se plantearon para que se enriquezca la conversación. A ver, un primer tema que diría es que uno de los diagnósticos fundamentales que tiene nuestro gobierno para emprender este proyecto es que las medidas que uno puede realizar en el marco de la legislación actual no son suficientes. Se ha hecho harto de esto. Distintos gobiernos, yo diría en los últimos 10 años, de distintos signos políticos, han hecho un esfuerzo bien importante por avanzar en esta materia, y lo que hemos visto, sin embargo, es que los tiempos, la falta de coherencia, todos esos problemas han ido aumentando con el tiempo. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer en materia de gestión. La misma Cámara Chilena de Construcción ha hecho una serie de propuestas que nos hizo al Ministerio en su minuto y nosotros estamos trabajando en ellas, donde nos parece que efectivamente hay cuestiones que dependen de regulación, de aspectos menores que pueden hacer alguna diferencia, pero todo lo que se puede hacer en esa materia tiene un techo. Y es que, tal como se ha dicho en muchas de las presentaciones, hay problemas estructurales que hay que abordar. Ahora, estas cosas no tienen por qué ser contradictorias. Nosotros, de hecho, como Ministerio de Economía, tenemos una agenda bien robusta de mejoras regulatorias que no pasan por este proyecto de ley. Un ejemplo de esto es que estamos terminando de digitalizar todos los permisos, ya pasamos todos los permisos críticos y vamos ya en 160 permisos que estamos digitalizando para la plataforma Súper, eso ya existe. Otro ejemplo, que bueno, de hecho lo iba a comentar más adelante, es que un tercio de los permisos que queremos pasar a declaración jurada no están en una ley propiamente tal, por lo tanto eso implica cambiar un reglamento, ¿ya? Y eso también lo vamos a avanzar al mismo tiempo que estamos haciendo la discusión
legislativas. Estamos además metiendo más recursos en los servicios que están atochados. Estamos haciendo mesas regionales para promoción de la inversión, en que tratamos de ir destrabando los problemas que está enfrentando cada uno de estos proyectos con todo el detalle que sea necesario. Es decir, creemos que no hay que anteponer como una cosa a la otra, sino que hay que avanzar en gestión. Hay que hacer todo lo posible que podamos hacer en el marco de la legislación actual, al mismo tiempo que hacemos una reforma profunda a la legislación actual porque tiene un techo muy bajo. Ya lo he comentado otras veces, pero lo repito acá porque esto ha generado mucha duda. Concesiones marítimas, Consejo de Monumentos Nacionales, las concesiones marítimas en particular y todos los permisos que son del Consejo de Monumentos Nacionales que dicen relación con permisos sectoriales son parte de este proyecto de ley. ¿No? Todas las cosas positivas que se han dicho van a afectar también a esos permisos. ¿No? También resaltar que el gobierno está empujando dos agendas. La agenda agenda legislativa me refiero, la que hace una reforma importante al sistema de evaluación ambiental que lidera la ministra Rojas, que está siendo tramitada en el Senado, en la Comisión de Medio Ambiente, y esta reforma de permisos sectoriales. Ambas comparten la idea de reducir los tiempos. Son objetivos que están planteados en ambas reformas. Por supuesto, uno tiene que evaluar en qué medida cada una de ellas logra ese objetivo, pero son propuestas consistentes entre sí. Ahora, el último comentario que haría de lo que presentó el ex ministro Briones, que no me voy a demorar tanto en todas las otras presentaciones porque hay hartas cosas que son comunes en los comentarios, pero yo creo que hay una pregunta fundamental acá y que a nuestro juicio nuestro proyecto la aborda, pero creo que es bueno que después se haga una revisión exhaustiva de si realmente lo logra y qué podemos hacer para reforzar que lo logre. Y la pregunta del millón acá es, ¿qué hacer para que se cumplan los plazos? ¿No es cierto? Lo que el ministro Briones llamaba enforzamiento, que no sé si es una traducción probablemente de enforcement, creo, pero no sé si, y ahí ya se me escapa del castellano si es una creatividad del exministro o es una palabra que podamos utilizar. Y esto también lo planteó en la presentación de la SOFOFA. Yo creo que esta es una pregunta fundamental. Bueno, paso a describir cuáles son algunos de los aspectos que nuestro proyecto de ley o nuestra agenda en términos más generales debiera algunos de los mecanismos que debiera ayudar a que los plazos se cumplan y podríamos discutir si son suficientes o no. Primero, el silencio administrativo. El silencio administrativo es una piedra angular de que los plazos se cumplan, porque le permite al titular, en el caso de los silencios administrativos positivos, que estamos pensando en torno a la mitad, dado la forma en que estamos agrupando las tipologías de los permisos, estamos pensando que por lo menos una mitad de los permisos debieran estar en ese ámbito. Eso implica que el titular va a tener la posibilidad de que los plazos se cumplan por defecto cuando son silencios administrativos positivos. Entonces eso ya debiera hacer la mitad de la tarea, porque en la mitad de los permisos tendríamos silencios administrativos positivos. Y además va a ser transparente, va a ser a través de una página de la misma plataforma Super, donde el titular va a poder ejercer ese derecho. Bien decía el ex ministro Briones, esto no se puede hacer en todos los permisos, no se puede hacer en concesiones marítimas. Hay algunos permisos que son tan serios el riesgo que se juega allí, que tú no puedes tener silencio administrativo porque por una negligencia de un funcionario público vas a terminar dando un permiso cuando no corresponde. Pero tenemos la mitad de la tarea allí. Segundo, el monitoreo que hace el servicio. El servicio va a ser algo que actualmente no se hace, porque ni siquiera se tienen los datos para aquello, y esto es una combinación de lo que va a ser el servicio más la plataforma Super. Vamos a poder tener un reporte del tiempo que está tomando todo el desempeño de todos los servicios, de los más de 30 servicios que dan estos permisos, de estos servicios sectoriales. Y los titulares además van a poder ver el conteo de sus tiempos de cada uno de sus permisos. Entonces esta información se va a saber para cada uno de los proyectos de inversión y además se va a saber en términos generales. Van a haber reportes de quién lo está haciendo bien, quién lo está haciendo mal. Entonces hay una lógica general de monitoreo, y esto es una de las cosas, de hecho, una de las cosas que va a ser el servicio que vamos a crear, que es clave para que esto ocurra. Además, esto no va a ser solo garrote, sino que también va a ser ayuda. Es decir, el servicio que se crea va a tener la tarea de trabajar en conjunto con los servicios sectoriales para ir haciendo las mejoras y también coordinando a los subsecretarios y a las subsecretarias para ir mejorando las cosas que no funcionan. Ministro, perdón. Tienen que ir a votar. Perdón, sí, y está hablando el ministro de Hacienda y votamos. Entonces, tenemos dos posibilidades, o me cierra apuro, o nos espera la vuelta, pero va a ser
No va a haber vuelta a lo mejor. A lo mejor no va a haber vuelta, claro. Ya, deme 2 minutos y Ya, digo muy, ok. muy rápido, creo que esto es una cosa bien importante. Va a haber denuncias, va a haber la posibilidad de denuncias anónimas a través de la página cuando un servicio no está incumpliendo su tarea. Y esto, por supuesto, va a ser relevante. Y por último, algo muy importante que dijo el exministro, incentivos. Nosotros vamos a poner PMG asociado a esto, lo que pasa es que no está en el proyecto de ley porque no requiere un cambio legal. Esto lo vamos a hacer de forma administrativa, es decir, van a haber incentivos a los funcionarios y funcionarias para que cumplan los tiempos, lo que pasa es que no está en el proyecto de ley. A ver, alguna medida urgente que podamos realizar, bueno, lo dijo la Cámara, nosotros estamos trabajando en esas medidas. A la Cámara le preocupa este tema de que los umbrales queden en reglamento. Yo diría 2 cosas en este tema. Lo primero es que, ojo, en la ley queda especificado qué permisos pasan a declaración jurada, bajo ciertos contextos. Eso está especificado en la ley. Lo único que no queda en la ley es los reglamentos, ¿no? Perdón, lo único que no queda en la ley es los umbrales a través de los cuales se determina si uno va por declaración o va por autorización. Ahora allí quiero señalar que esto es en una definición con el servicio, pero en última instancia es un decreto presidencial, ¿ya? Por lo tanto, todos los ejecutivos van a tener la posibilidad de en última instancia tener la última palabra respecto a cuál es el umbral, ¿ya? Y va a ser tarea nuestra, y nuestro compromiso es que si sacamos este proyecto este año, trabajar con los umbrales durante el trabajo de este ejecutivo, para que este entusiasmo que tiene el gobierno actual por avanzar en esta materia se exprese también en umbrales que no sean conservadores. O sea, es parte de nuestra agenda, ¿eh? Bueno, hay otro. Sí, tengo otros comentarios, pero creo que lo que queda pendiente, presidente, y que lo podemos conversar tal vez en la próxima sesión, es por qué la necesidad del servicio, ¿eh? Sí. Que yo creo que algunos el Es que servicio. una cosa, para que no, porque nos están llamando a votar ya 3 veces. Partamos la próxima reunión con lo que falta de este proceso. Perfecto. Lo tengo todo anotado. Muchas así que no gracias hay problema. a todos y por haberse cumplido el tiempo de la sesión. Esta se levanta.